Hola amigos, me encuentro en el día de hoy con dos personas importantes dentro de lo que es el mundo de bienes raíces. Es el señor Raúl Pérez, propietario y gerente general de Apex Mortgage Advisors, y la señora Avelina Colón, amiga y directora de operaciones de la empresa. Es importante conocer el tema de préstamos cuando estamos tratando de adquirir una propiedad, especialmente en la ciudad de Miami. Juntos ellos cuentan con más de 35 años de experiencia en el mercado. Y yo les puedo decir por mi experiencia que son los principales aliados en este proceso. El éxito que usted tiene al adquirir una propiedad y la facilidad con que llega a su meta va a depender de esta fabulosa alianza. Entonces, Raúl, cuéntame de ti un minutico y Avelina luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Como dijo nuestra amiga Adina, juntos compartimos con más de 35 años de experiencia en la industria hipotecaria. Nuestro historial sobre los préstamos varía mucho, ya que nosotros trabajamos con diferentes tipos de bancos, no un solo banco en específico, y nos dan la oportunidad de poderles otorgar a nuestros clientes varios tipos de préstamos dependiendo de sus necesidades. Perfecto. Avelina, dime de tu experiencia. Yo he tenido la fortuna de trabajar muchos años con Avelina y ha sido un placer. Cuéntame, ¿cómo tratas tú a esos clientes? Todos los clientes nuestros en comunes Sí. y todos, en fin, todos mis clientes, me parece que hago amistades que duran una vida, me vuelven a llamar, me llaman con los hijos y con las amistades, y eso es lo que me da más placer. Sinceramente no veo esto como un trabajo, es una profesión que he tenido la suerte de hacer, pero no solamente los clientes, pero los compañeros de trabajo como tú, que se han convertido en gran amigas. Tengo esa dicha. Yo creo que es importante saber que la experiencia no se improvisa. Entonces vamos a comenzar esta entrevista. El objetivo o la meta mía particular es informarles a ustedes y hacerles la vida más fácil. Que si ustedes con un poquito de información pueden prepararse y tener una trayectoria que sea satisfactoria y fácil. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son esas diferentes opciones de préstamos que existen en el mercado? Obvio, todo el mundo sabe que el FHA, que se conoce como para primeros compradores, y el convencional, que aunque no lo saben, también tiene una opción para primeros compradores, en donde se entra con una cantidad de 3%, tampoco como 3%. Pero en esta industria también existen préstamos especiales para personas que son independientes, que no declaran en los impuestos suficiente, pero ganan una cantidad de dinero que los calificaría para comprar la casa de sus sueños. Hay una variedad, como si fuera inversión, hay un préstamo para Exacto. inversión, pero quiero hablar de los primeros compradores o las personas que quieren comprar para vivir. Hay casos en donde se pueden utilizar 12 meses de estado de cuenta bancario, 24 meses de estado de cuenta bancario, una carta de su contador, varias documentaciones alternativas a lo convencional. Hay muchas opciones. O sea que las opciones son variadas dependiendo de la situación particular de cada cual. Entonces hay un tema que siempre llama mucho la atención y es sobre los costos, las tasas de interés. Háblame, Raúl, de las tasas de interés, cómo se han comportado en los últimos años y cuáles expectativas tú ves a futuro. Bueno, las tasas de intereses ahora mismo, hoy en día, han sido un poco erráticas, especialmente en el último año. Después del COVID, como 2 o 3 años después, que se mantuvieron muy bajas, subieron drásticamente. Eso ha afectado un poco el proceso de calificación o precalificación a los clientes, pero sin embargo se mantienen competitivas si uno toma en cuenta el historial de las tasas de las viviendas de este país en los últimos 20 años. En los 90 eran de 7 al 9%, después bajaron al 5%, se mantuvo mucho tiempo en el 5%, bajaron hasta el 3%, algunos hasta el 2%, ahora se mantienen entre 6,5, 7,5, depende de las
calificaciones de cada cliente, porque cada cliente tiene una calificación basada a las variables que le otorgan ese interés. Yo creo que internacionalmente somos un país competitivo respecto a las tasas. Definitivamente, aunque se mantienen en ese estado y ahora están un poco más altas de lo que normalmente estamos acostumbrados. Esta generación específicamente. Exactamente, esta generación es algo nuevo para ellos. Todo el mundo quiere algo bajo, nadie quiere algo alto, pero sin embargo, si no tienes la propiedad, en el momento que bajen esos intereses, no puedes refinanciar, que siempre están disponibles a hacer una refinanciación, mientras esa refinanciación sea beneficiaria para esos clientes. Sí, o sea que la tasa de interés no es un obstáculo. Estamos en un momento en que nos mal acostumbramos a ver los 4, 3 y 2, ¿verdad que sí? Correcto. Ahora mismo están un poquito más altas, pero la economía es cíclica y cuando bajen esas tasas existe lo que se llama una opción de refinanciamiento. No es la razón para tú parar tu proceso de compra. Correctamente. Es más, estos son los mejores momentos para comprar porque cuando los intereses bajen es cuando todo el mundo quiere comprar casa y entonces hay como una gran pelea y esas peleas subir el precio de esas casas. So, si estás pensando comprar una casa, nunca es mal momento para comprar, porque la casa se va pagando sola. Lo más importante es tenerla y esperar el momento en que el mercado cambie a tu favor y en ese momento poder refinanciar. Otro tema importante a considerar no solo es el avance que usted da por su propiedad, sino los costos asociados a la transacción. Sobre esto me gustaría que dieras un poquito de detalle, Abelina. Bueno, como explicaste, hay varios gastos asociados con la compra. Dependiendo del programa, va a ser la entrada con que se entra. En un FHA es 3,5%, en un convencional puede ser de 3% a 25% dependiendo de la propiedad. Aparte de eso subimos y ese sería el avance. Y después los recargos del préstamo. En el préstamo lo que va a determinar el cliente es si quiere pagar puntos para bajar el interés, dependiendo de su situación, si tiene suficiente o no. Pero ahí también incluye los gastos de cierre asociados con el título, la compañía de título, le damos un estimado basado en el mercado. También los gastos asociados con el gobierno. El gobierno cobra impuestos, estampilla documentaria, etcétera. Todo eso está incluido. Y los escrows, que se toma el primer año del seguro, la póliza del seguro, todo esto es estimado. So, cuando estamos hablando de un número, le vamos a dar un estimado por lo alto, siempre nos preparamos para lo peor y le tratamos de conseguir lo mejor. Pero cuando tienen suficiente y no están apretados de dinero, si el estimado siempre se le infla un poco más. Yo creo que podemos sumarizarlo con que fuera de lo que es el avance que usted da para comprar una propiedad, gastos o costos asociados al proceso, hay una parte que son intrínsecas al préstamo, originación y procesamiento de ese préstamo. Pero también lo que es la transferencia del título de la propiedad genera sus gastos. Y lo que es el registro de ese préstamo y de la propiedad también genera sus gastos. Fuera de eso, hay un concepto que es el de reservas o escrow, como decía Abelina, que no es un gasto, es un pago anticipado, que son, por ejemplo, el seguro se cobra por adelantado. Un año se cobra por adelantado. Y se hacen reservas de impuestos también. Sí, también, dependiendo del día del mes que se cierre. Exactamente. Los días que queda del mes, cobran los intereses por adelantado, pero no hacen ese pago, sino cuando cierran, ese mes está cubierto, el mes siguiente está cubierto. Claro. Esos 2 meses se le pone en una cuenta para que a fin de año, cuando la póliza se le venza, la póliza de seguro se le venza, o toquen pagar los impuestos, hay suficiente dinero para poder pagárselo. Desde ahí en adelante no se tienen que preocupar. Exactamente. Entonces, un préstamo, usted tiene lo que es el interés que usted paga, la amortización y el seguro y las reservas de seguros y taxes. Todo y así usted no tiene que preocuparse al momento de pagarlos. Entonces, ¿cuáles requisitos
son los básicos para tú calificar para un préstamo? Todo depende del cliente y sus necesidades y requisitos. Lo más importante es los ingresos. Claro. El banco calcula los intereses y todo basado en el riesgo que ese cliente o ese expediente representa para ellos. Sí. Entonces, ellos quieren asegurarse que ellos ingresen suficiente dinero para poder pagar esa amortización, esa hipoteca por el tiempo que el cliente escoja. Lo número uno sería el ingreso. Por segundo, miran la puntuación de crédito, el historial de crédito. Ellos quieren asegurarse que es una persona que va a cumplir con sus deudas, no una persona que va a desaparecer o va a crearle un riesgo que le penalice sobre las ganancias que el banco considera que representa esa hipoteca que ellos otorgan a ese cliente. Fuera de eso, son las cosas más secundarias, son asegurar que tengan suficiente dinero para cubrir los avances y los gastos de cierre, que su estado migratorio en este país, que puede ser ciudadano, residente. Hay muchos programas que las personas no saben que aunque no tengan su residencia, también califican para FHA y para convencional. Todo depende del estado migratorio, el código de su estado migratorio, lo cual nosotros verificamos como cuando hacemos las asesorías a esos clientes. Oh, perfecto. Entonces, ¿en qué tiempo cerramos un préstamo aquí? A mí, yo tengo el placer de decir que yo entro un préstamo en esta compañía y no tengo miedo, porque sé que vamos a cerrar. Entonces, ¿en qué tiempo lo hacemos, Avelina? Típicamente, lo que se le pide en el contrato, casi siempre, es 30 días. Si estamos usando un plan de asistencia, otra agencia, pues obvio se pide un poco más, porque después que se termina el préstamo con nosotros, está fuera de nuestras manos. ¿Cuánto se demora esa agencia en darnos dinero, fondos adicionales? Se pide un poco más. Pero le voy a explicar. Eso es típico en un banco o en una compañía de financiamiento. Porque cuando estás lidiando con un broker, estamos lidiando directamente con el banco y estamos viendo que los préstamos nuestros no se están demorando más de 15 días en cerrar. Wow, pero eso es ambicioso. Vamos a pensar que nos preparamos para esos 30 días. Lo importante, lo más importante, es la precalificación. Exactamente. Cuando uno hace todo lo necesario en el principio, en la entrevista, se toman todos los documentos por adelantado, se determina toda su información, es igual que una consulta con un médico. Sí. Lo más detalloso que sea esa entrevista, exactamente, lo más rápido que se le puede ayudar al cliente. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer juntos. Sí. Porque yo le hago preguntas a Raúl, Raúl me hace preguntas a mí, y tenemos un equipo en donde todo el mundo está envuelto en hacer cada préstamo cerrado. ¿No? El apoyo. Lo más importante es el apoyo del mismo cliente. No, y ahí intervenimos mucho nosotros cuando piden informaciones adicionales. O sea, la rapidez con que el cliente responde a ese requerimiento de información adicional tiene un impacto directo en el tiempo en que ese préstamo se va a procesar y va a cerrar. Correcto. Tenemos una figura interesante en este proceso que se llama el underwriter, que a veces quiere algunas cositas adicionales, ¿verdad que sí? Sí, cosas que no vienen, que uno no anticipa. Que uno no anticipa. Y a veces pueden ser pequeños obstáculos que demoran un poco el proceso, pero al final tenemos la experiencia que casi siempre sobrepasamos esos obstáculos. Así es. Eso me parece que es lo que a Raúl le gustan, los obstáculos. Sí. Saltar los obstáculos. Sí. Poder tumbarlos. Sí. Entonces, ¿cuáles programas especiales? Si tenemos clientes que son primeros compradores, que son los que vienen como más inseguros, no saben cómo es esto, hay programas especiales para ellos. Primeros compradores, gente con un poco, que están un poquito cortos de ingresos, ¿sabes? Sí, siempre hay programas, pero esos programas vienen con requisitos. A veces no es que no se lo otorgue, sino es la dificultad de poder calificarlos con ese tipo de programas. Siempre hay, pero siempre
bueno preguntar y nosotros hacemos la asesoría de verificar si no es con ese préstamo o con ese programa, será con otro. Y siempre tratamos de empezar por eso antes de pedirles otras cosas. Entonces, ese asesoramiento de ustedes es todo el camino, ¿verdad? O sea, ustedes no sueltan al cliente desde que lo reciben. No, porque por mucho que uno trate en la entrevista inicial, igual que el analista de crédito, un documento enseña algo que el otro no enseñaba. Por ejemplo, se pasó un mes y le pedimos un estado de cuenta bancario y en ese estado de cuenta bancario podemos encontrar un recargo que no vimos ahí anteriormente o no estaba. ¿Qué le van a preguntar? Esto es una tarjeta de crédito nueva, cosas así. En otras palabras, nada que una explicación no cambie, pero ese tipo de cosas es lo que puede suceder en el proceso y es nada más entregarle a la lista de crédito el documento que le piden y más nada. Perfecto. Entonces vamos a hacer un acápite diferente sobre el tema internacional, los préstamos a extranjeros. Sabemos que vienen muchos inversionistas aquí a la ciudad de Miami, sobre todo con los proyectos que están en construcción y en preconstrucción en la zona de Downtown, Brickell, Edgewater y por ahí se extiende Miami Beach. Vemos una afluencia de extranjeros invirtiendo aquí por el momentum que tiene esta ciudad. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos específicos que un extranjero necesita para calificar con un préstamo aquí? Bueno, principal hay dos tipos de préstamos para los extranjeros, ¿no? Hay un programa que es basado a los ingresos que esa propiedad va a generar y hay un programa que es basado a los ingresos que esos clientes generan en ese país de donde provienen, ¿no? Para los basados los que son basados en la renta de la propiedad, fluyen más rápidos, pero siempre hay que asegurarse que den el suficiente depósito para que la renta de esa propiedad pueda cubrir los gastos y el préstamo sea otorgado. El otro tipo de préstamo que es basado a lo que ellos ingresan en su país natal, es muy importante proveernos con las referencias que nosotros necesitamos para poder hacer una precalificación rápida y una vez que ellos hayan escogido la propiedad contigo, Lina, entonces sería más fácil poder llegar al punto de la financiación. En ese sentido, ¿cuáles son esos documentos necesarios, Avelina? Lo que se verifica en un préstamo siempre es igual: la entrada, su dinero y el crédito. Esas tres cosas es lo que siempre buscamos. En un extranjero, de la manera que se verifica es vía carta. En otras palabras, si tienen un trabajo y trabajan a sueldo, sería una carta de su empleo diciendo que llevan trabajando ahí 2 años, este es su sueldo, una verificación de empleo, básicamente. Igual como se hace localmente. Igual aquí, una carta de su empleo verificando ellos. También se le verifica porque aquí solamente pueden comprar inversión. Siempre se le pide prueba de donde ellos viven, que viven en su país, la luz, el agua, algo semejante para probar que sería una inversión. El estado de cuenta bancario algunas veces no es necesario si los fondos que se van a necesitar, incluyendo las reservas, que son, dependiendo del préstamo, de 3 a 12 meses del pago, se mantiene en su cuenta. Si todo ese dinero está en los Estados Unidos, 2 meses aquí, me parece que 1 mes en los extranjeros, el requisito es solo 1 mes. Si ellos pasan el dinero de su país a los Estados Unidos y es la cantidad que necesitamos, un estado de cuenta bancario. Y por fin el crédito. Dependiendo de dónde lo ponemos, el crédito se verifica. O si tienen crédito nacional en los Estados Unidos, le corre un crédito. Si tienen crédito internacional, algunos prestamistas le corren crédito internacional. Y número 3, en algunos casos, algunos bancos solo le piden 2 tarjetas de crédito de su país. Una cartita los estados de banco. Cuenta. Los estados de cuenta del statement mensual, esos se le manda, todo tiene que ser traducido a inglés. Pero eso igual, eso es todo. Crédito, entrada y yo siempre te escucho hablar de las cartitas. Las cartitas. Complétame esta cartita. Entonces, ¿necesitan un número de identificación en los Estados Unidos? El famoso TIN.
No, Eh, es de identificación diferente. fiscal. Eso no es internacional. Se pide en la forma de si esas personas deciden hacer una corporación para comprar bajo esa corporación en los Ok. Estados Unidos, entonces eso es un requisito que pide esa corporación, pero eso es una asesoría de contador y es muy Sí. bueno tener esa asesoría en mano para poder facilitar el Sí. cierre de ese tipo de préstamo. O sea que se puede comprar a título personal o con una empresa que se cree, un LLC, otro tipo de corporación. Correcto. Y para eso utilizamos otro asesor en el proceso, que son los contadores, Correcto. especialistas en clientes internacionales. Las tasas son diferentes en este caso. Las tasas tienden a ser un poco más altas que las tasas locales, sin embargo siguen Porque se siendo consideran como inversión. correctamente, pero siguen siendo muy competitivas. Todo depende del riesgo que ese préstamo otorgue al prestamista que esté haciendo el préstamo hipotecario. De eso depende el interés de ese préstamo, pero siguen siendo muy buenos comparados con otro tipo de inversiones. Yo lo que he visto en experiencia es que se comparan mucho a los préstamos de inversión de los locales. O sea, Correctamente. y lo mismo que el avance que tienen que dar, ¿verdad? ¿Cuánto es el avance que tienen que dar para comprar aquí? Bueno, puede ser desde 25, hay algunos prestamistas, recuérdate que todo, como él dice, depende del riesgo. Sí. Si quieres traer poco dinero a la mesa, pues el interés va a ser más alto. Tenemos uno que nos pide 50%, pero los intereses están casi iguales que los locales. Sí. Si tú entras con 50%, si entras con 25%, entonces sería un poco más. Pero tenemos tantas opciones. Eso es lo que cuando estás trabajando con un broker, no es solamente un banco que te está dando la opción. Estamos mirando en el mercado cuáles son los mejores bancos y cuáles son las mejores tasas, programas, y estamos afiliados con ellos, ofreciéndole todas estas opciones a nuestros clientes. Yo creo que esa es la ventaja de trabajar con un mortgage broker, que está mirando el mercado completo y siempre busca ofrecerle al cliente la mejor opción, dependiendo de sus circunstancias. Exactamente. El tema del tiempo para un préstamo internacional, préstamos extranjeros. Ese tiempo tiende a ser un poco más largo por la comunicación y la necesidad a veces de traducir esos documentos. Tienden a ser de 30, 45, pero puede llegar hasta 60 días y todo siempre depende del apoyo que nosotros recibimos de ese cliente. Obviamente puede ser mucho más rápido, puede ser más lento, pero lo normal son, yo diría, de 40 a 50 días se demoran ese tipo de préstamos. Entonces, yo creo que lo más importante aquí también, yo uso esa frase, lo más importante, pero es importante tomar en cuenta que sí se puede, que los préstamos extranjeros es algo que estamos acostumbrados aquí en la Florida, especialmente en Miami, a hacer, que el proceso fluye con facilidad y que los requisitos generalmente un inversionista los tiene, o sea, Correcto. que se completan, es muy difícil. En preconstrucción hay un proceso que depende del tiempo de la construcción y el momento en que ese cliente se precalifica puede ser diferente, puede variar su situación al momento en que vaya a hacer el préstamo como tal. O sea que lo que hay que conservarse es mantener el empleo, mantener sus circunstancias para que al momento en que la construcción ya esté a punto de entregarse, entonces puedan procesar el préstamo tal cual como fue precalificado. Correctamente. ¿Parece? Nosotros podemos querer llevar al cliente del punto A al punto final de la manera más sencilla y tranquila, pero pueden suceder cosas en el proceso que no necesariamente debieron haber sucedido, que pudieron haberse evitado, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuáles son esos principales errores que cometen los clientes que hacen que este proceso no fluya con calma? Yo empezaría con el asesor inmobiliario, con usted. Lo más importante es tener una persona que realmente tenga los conocimientos del mercado local, que
que tenga relaciones con el mercado internacional, que sepa cómo maniobrar alrededor de las necesidades de ese cliente. También una asesoría hipotecaria o La precalificación. las precalificaciones que hemos hablado antes correctamente, porque no todos los casos, no todas las circunstancias son para ese mismo cliente. Cada cliente tiene algo específico que es su hermano, su amigo o su vecino no cumple con Exactamente. esos requisitos. Entonces es muy importante ver las personas por lo que traen y no por la generalidad. Hay mucha información en las redes sociales, pero eso no quiere decir que se aplique para el caso que ellos estén buscando. Particular. Exactamente. Por eso yo creo que la palabra asesor cuenta tanto. Usted recibe recomendaciones de asesores, no de vecinos, amigos, primos, porque la situación de cada persona es individual, es particular. Y las personas no necesariamente revelan a los demás sus circunstancias. Entonces, el mejor amigo que usted tiene, los mejores amigos, son los asesores que lo acompañan en este proceso. Y usted verá que va a ser fácil y va a llegar a término. ¿Qué otro error? Muy importante. Lo que yo le digo a mis clientes cuando yo le hago la consulta es que ellos tienen que acordarse que el banco le va a mirar la vida en los últimos 2 años. Exactamente. Cómo está trabajando, qué tipo de trabajo, el overtime. Los ingresos, a ver. Los ingresos. 2 años. Todo le van a mirar 2 años, más nada. Y- Antes de eso, con excepción de bancarrotas y cosas de esas, pero ya eso se complica un poco más, eso lo hablaríamos en una consulta. Pero los errores más grandes durante el proceso, y yo siempre le hablo a mis clientes sobre esto, no muevas dinero de cuenta a cuenta. Exactamente. No saques tarjeta de crédito nuevo, no cambies tu carro, no hagas cambios a tu vida. Si es necesario cambiar de trabajo, no les puedo decir que paren de respirar, pero si le dan una oferta muy buena y es el mismo tipo de trabajo y es un cambio que va a subir de sueldo, esos cambios son buenísimos para las condiciones que se le va a mejorar toda la situación. Eso sí, aparte de eso, no depositen efectivo, no tomen préstamos, no hagan préstamos. El movimiento de dinero se lo van a mirar. Cada dinero que usted deposite o saque de su banco le va a preguntar de qué fue eso. Sí, claro. Lo que le diría es trate de mantener sus finanzas lo más estable posible durante el proceso para minimizar la cantidad de documentos que le van a pedir. Así mismo es. Yo he visto personas que van a sus países y traen el dinero en una bolsa. O sea, el dinero tiene que ser verificable. Correctamente. No. Y es verificable de banco a banco. Es necesario que creen, en el caso de los internacionales, saquen una cuenta aquí. Muy importante. Los Estados Unidos, como nación, se asegura de dónde sale el dinero, Claro. de dónde proviene el dinero. Trata de poner requisitos para poder evitar situaciones ilícitas y por eso es muy importante la transferencia de ese dinero que se pueda hacer verificada. De banco a banco, un cheque, por una tercera compañía donde se puede intervenir que se sepa que ese dinero no es ilícito. Es legal. Sí. Y hay algo interesante que me encanta de tu compañía, la compañía de ustedes, y es que ustedes no solamente prestan servicios bancarios, sino que identificaron lo importante de una figura que tiene un rol capital en el proceso, que es la parte de la tasación. El banco no le presta por la oferta que usted haya hecho en una casa. El banco le presta por lo que vale la casa y eso lo estima una figura que se llama tasador. Correcto. Entonces, ¿cómo traen ustedes ese servicio integrado a su empresa para evitar problemas también? Bueno, como parte del proceso de préstamo, yo tengo licencia de tasador residencial en este país. Una de las cosas que yo verifico con los asesores inmobiliarios antes de hacer cualquier oferta es verificar si están inseguros de que el valor venga o no venga para no perder tiempo. No perder los recursos de esa persona que tiene que pagar por esa tasación en adelantado. Ha sido beneficioso tener esa licencia para poder ayudar a esos asesores y a esos clientes con las compras de esas casas. Para mí es fabuloso.
Correcto. Porque yo hago mis estimaciones, hago mi estudio de mercado, pero la palabra final la tiene un tasador. Ujú. Porque en base a eso es que van a prestar cualquier dinero La por única encima de la vez tasación. en mi carrera que yo he tenido un agente que ha logrado discutir y ganar, ha sido Lina. Bueno, yo me he enfrentado a tasadores, pero ese no es el punto. El punto es como que las cosas salgan bien Desde el y principio. que hagamos ofertas, porque a veces los clientes no tienen el dinero en efectivo para pagar una diferencia con la tasación. Si el banco no te presta, ese dinero tiene que venir en efectivo. Correcto. Entonces es importante hacer una buena tasación. O tener un buen equipo que pueda razonar. Renegociar. Así mismo, renegociar. Entonces vamos a cerrar en ese tono. Vamos a decir que es importante que usted cuente con asesoría precisa, personas con experiencia en el mercado, y usted verá que el proceso de su compra va a ser una delicia. Va a ser algo que usted va a disfrutar y se va a concentrar simple y llanamente en elegir la casa de sus sueños, el apartamento de sus sueños, la propiedad de inversión que quiera. Y nosotros estamos ahí comenzando, me voy a poner en primera persona. Es un servicio gratis. Sí, es gratis. O sea, al Correcto. final todos No cuesta nosotros nada. ganamos porque cerramos Correcto. la transacción. Entonces, ese servicio es adelantado. Entonces, cuenten con mi asesoría para gestionar su transacción, acompañarlos de principio a fin con la asesoría que ofrece Apex respecto a los préstamos, y por ahí hay otros asesores que nosotros mismos traemos como la casa de títulos, los contadores, abogados, dependiendo de cada situación. Si se necesita, nosotros tenemos el equipo que puede darle a usted lo que necesita para que llegue a término su transacción. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y seguimos adelante.